Shalom, vamos a terminar con la séptima Aliyah Parashat Ki Tisa, y con esto vamos a terminar con lo que tenemos atrasado. Como obviamente queremos darle un seguimiento a lo que estudiamos, y ahí que no podemos permitir que se atrase. Dice en la séptima Aliyah, capítulo 34, versículo 27 hasta el final, que es el versículo 35. Dijo Adonai a Moshe: escribe para ti estas palabras, porque de acuerdo con estas palabras concerté contigo y con Israel pacto. Estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches. Alimento no comió y agua no bebió. Escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sucedió cuando descendió Moshe del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en la mano de Moshe al descender del monte, que Moshe no supo que resplandecía la piel de su rostro por haber hablado con él. Vio a Aarón y todos los hijos de Israel a Moshe, y aquí que resplandecía la piel de su rostro, y tuvieron miedo de acercarse a él. Llamó a ellos Moshe, regresaron hacia él a Aarón y todos los príncipes de la congregación, y habló Moshe a ellos. Y después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y les ordenó todo lo que había hablado Adonai con él en Har Sinai. Terminó Moshe de hablar con ellos y puso sobre su rostro una máscara. Cuando venía Moshe delante de Adonai para hablar con él, retiraba la máscara hasta que salía. Entonces salía y hablaba a los hijos de Israel lo que le fue ordenado. Veían los hijos de Israel el rostro de Moshe, que resplandecía la piel del rostro de Moshe. Entonces devolvía Moshe la máscara sobre su rostro hasta que iba a hablar con él. Bien, aquí va a terminar la Aliyah, hablando de este tiempo en el cual Moshe Rabbeinu está en el encuentro con Hashem. Y como platicamos también en esta misma parasha, en unos textos anteriores, esta cercanía y este diálogo irradiaban en Moshe la santidad aún después de terminar, porque se impregnaba con la esencia de Akadosh Baruj Hu, esta esencia difícil de contemplar de forma directa. Y ahora estamos entendiendo que incluso de forma indirecta es difícil de contemplar, de mantenerse en su presencia, de entender de lo que nosotros estamos hablando. Así que esta expresión esconde también esto que hemos visto en la Aliyah tercera, cuarta, que habla de la profundidad de los conceptos de Moshe Rabbeinu. Y también estos irradian fuerza sobre nosotros y son difíciles de contemplar, de tal manera que se encuentran enmascarados, se encuentran detrás de un velo para que podamos nosotros comenzar a entender las cosas. Tal vez por eso toda esta Parashat Ki Tisa habla de conceptos que son difíciles de comprender. Conceptos que están velados, o sea, hay un velo delante de nosotros para que podamos empezar a considerarlos. Una vez que nosotros podamos separar el velo, abrir el velo, podremos contemplar tal como Moshe Rabbeinu lo hizo. No es cosa fácil de lo que estamos hablando, debe haber una amplitud de criterio para poder hacerlo, pues los conceptos desarrollados, como hasta ahora lo hemos visto, son difíciles de entender para ciertas mentes. Pero si nosotros tenemos la disposición para poder contemplar la Shejinah, Moshe Rabbeinu sabe que para eso nosotros venimos, y por eso lo establece así. Sabe que somos capaces de entender todos los conceptos directamente de la divinidad, pero inicialmente tendrá que ser cubierto. Una vez que estemos preparados y desarrollados, podremos hablar con total soltura de estos conceptos. Espero que precisamente esto sea lo que nosotros alcancemos a toda la comunidad, que amablemente yo puedo compartir algunos conceptos aprendidos. Les agradezco. Y sepan que tiempo en tiempo nosotros estaremos aprendiendo y desarrollándonos hasta la estatura de Moshe Rabbeinu con la ayuda de Hashem.
y que podamos retener esos conocimientos y compartirlos con los demás, y que lo mismo que Moshe Rabenu, irradiar la Shejina, tener los 120 años y vivir aquellos días con plenitud tal como Moshe Rabenu. Bueno, nos vemos para la siguiente parashá en cuanto podamos hacerlo. Shabbat Shalom de parte de la Parashat Ki Tisa. Hasta pronto.